nosotros lo que hemos visto son dificultades, pero también tenemos que ser honestos, y es que algunas de estas dificultades han salido de una forma equivocada de ver la vida, han salido también de una forma equivocada de interpretar la palabra. En nosotros mismos, sin darnos cuenta, hemos servido de instrumentos de desorden, de caos, de heridas, de cansancio. Entender que hay muchas formas de pensar en nosotros que tienen que ser cambiadas. Muchos pensamientos sencillos y complicados, que son pura y física basura, que son pensamientos tóxicos. Tóxicos porque nos van matando lentamente y hacen daño a nuestro alrededor. No necesariamente tenemos que buscar culpables, quizás no seamos culpables, pero sí somos reservorios. Es decir, nos han transmitido esos pensamientos, nosotros los tomamos sin culpa y empezamos a usarlos como una costumbre y no nos damos cuenta que son completamente errados. Un pensamiento es como una semilla que se siembra en cada momento, y hay semillas buenas y semillas malas. Ustedes imaginen lo que es sembrar en un hogar, en uno o en varias personas, una semilla de irritabilidad. ¿Qué es la irritabilidad? Esa sensación de que todo está mal, de que todo me molesta, de que todas las personas no hacen lo debido, lo correcto. Entonces yo termino impacientándome rápidamente y sin darme cuenta, en 5 o 10 minutos o una hora o 3 días estoy peleando con los demás, con todos. Estoy de mal genio, en mal genio, en mal genio. Con una sola semilla sembré un árbol de conflicto en mi hogar. Una semilla de negativismo, imagínense otra. Vemos solamente lo negro, lo negativo, los problemas de las cosas, pero no vemos lo positivo ni las posibles soluciones. No es que ver lo negativo sea en sí mismo malo, porque para no cometer errores, para no caer en peligro, tenemos que también aprender que hasta dónde llegan las cosas, cuáles son los límites de lo bueno y lo malo. Hay que ver las cosas malas para no caer en las trampas. Por consiguiente, tenemos que entender que el pensamiento negativo se basa en que se nos vuelve una costumbre solamente ver lo negativo de las situaciones y de las personas, solamente le vemos los defectos, lo que nos molesta. Y eso, juntado con la irritabilidad, crea una bomba nuclear en cualquier parte, en un hogar, en un colegio, en un trabajo, en una iglesia. ¿Y qué tal los pensamientos perversos? Otra semilla que se está sembrando hoy de una forma increíble, diría yo. Estamos viendo niños de 10 y más años ya adictos a la pornografía. Estamos viendo futuros violadores, futuros asesinos sexuales, seriales, en el peor de los casos. En el mejor de los casos, matrimonios completamente enredados en su objetivo, porque estos obsesivos sexuales preadolescentes van a llevar una sexualidad torcida, pervertida a su futuro matrimonio, si es que se llegan a casar. Y si no, ¿cuántos niños, otros niños, otras niñas van a ser víctimas de este obsesivo sexual? Por eso la palabra nos enseña que debemos cuidar la mente más que cualquier otra cosa. Quiere decir que tenemos que cuidar nuestra forma de pensar. Quiere decir, lo veíamos anoche, que tenemos que volvernos vigilantes, vigías de nuestro propio pensamiento. ¿Qué estoy pensando en este momento? Mientras estoy oyendo la palabra de Dios, ¿en qué estoy meditando? ¿En las cosas de Dios, en lo que tengo que cambiar, o estoy pensando en otras cosas? Pues grave si no se está recibiendo el remedio, porque aquí tenemos ni más ni menos que un cambio de vida, una transformación. Isaías 26:3 dice, en una nueva traducción viviente: tú guardarás
en perfecta paz a todos los que confían en ti, a todos los que concentran en ti sus pensamientos. Me han oído este versículo repetidas veces. El resultado de una vida en paz es cercanía con el Señor. El resultado de una vida buscando a Dios es paz, por consiguiente comunión con Dios. El resultado de cuidar los pensamientos y solamente buscar las cosas de Dios, entonces es cercanía con Dios, paz con Dios y una vida transformada. Porque los pensamientos son el origen de nuestras conductas. Preguntémonos por qué a veces somos desordenados, por qué somos inconstantes, por qué dentro de eso mismo empezamos una cosa y no la terminamos, por qué nos aburrimos tan rápido con todo. Vamos a descubrir que de pronto había un modelo así en la casa o en el colegio, alguien del cual vimos eso y lo tomamos para nosotros, pero hay otra forma de pensamiento que nos está llegando como un lavado de cerebro constante. No tienes por qué esforzarte tanto. Tú puedes hacer muchas cosas porque tú eres muy inteligente. Eso tiene un doble filo. Sí, yo soy muy inteligente, pero tengo que esforzarme. Las cosas no me van a llegar gratis. La vida no es fácil en ninguna parte, ni con Dios ni sin Dios, ni para los ateos ni para los creyentes. Entonces yo solamente escojo ante ese planteamiento qué vida eterna es la que voy a tener, pero también cómo voy a vivir aquí. La vida difícil de la cristiandad encuentra paz a pesar de todo cuando nuestro pensamiento está enfocado en Dios. Tú no puedes elegir tus circunstancias, tú no puedes elegir el lugar donde naciste, el colegio en el que estudias, la persona con la que te vas a encontrar en la calle, conocida o desconocida, eso no lo puedes elegir. Pero sí puedes elegir la forma de reaccionar y la forma de pensar ante esas circunstancias que te molestan, en la casa, en el colegio, en la calle. Puedes enfocarte en la parte positiva, en entender que Dios obra siempre, aún en los momentos más difíciles y más duros. O entonces al revés, puedes enfocarte en el sufrimiento que tienes tú, en la triste vida que te tocó, en la pobre víctima que eres, y eso te va a llenar de amargura. Si tú pudieras grabar tus pensamientos, tuvieras una grabadora mental. Ayer dijimos que entre 50.000 y 70.000 pensamientos diarios para cada persona. ¿Qué tal que pudiéramos grabar esos pensamientos? ¿Y qué tal que pudiéramos después oír lo que estuvimos pensando? Porque esa es otra característica. Pensamos muchas cosas y después no nos acordamos de la mayoría de ellas. Pero ¿qué tal que pudiéramos evaluar qué calidad de pensamiento tenemos en nuestro día a día? Descubriríamos de pronto la fuente de muchos de nuestros conflictos y de muchas incluso de nuestras enfermedades. Los problemas de la vida se generan en la forma de pensar. Por eso un tip espiritual: si no te gusta tu vida, examina tus pensamientos. La Escuela de Medicina Johns Hopkins en Estados Unidos publicó un trabajo sobre que el 70% de las enfermedades totales, las que tiene que tratar un médico, 70% son de origen psicosomático. Todos manejamos ese concepto, pero no sabemos bien qué es. Psico es mente o psique y soma es cuerpo. O sea, es un conjunto de enfermedad originada en la mente, pero que trabaja y repercute en el cuerpo, en la parte física. Algunos dicen que son enfermedades imaginarias. Eso es falso. Estas no son enfermedades imaginarias, son enfermedades muy reales, solamente que se han originado en nuestra forma de pensar. Quiere decir que algunas enfermedades físicas, de pronto artritis, de pronto úlceras gástricas, de pronto hipertensiones, de pronto derrames cerebrales, problemas cardíacos, de pronto algunas de ellas, o por lo menos el 70%, podrían estar originados en una forma de pensar errada, tóxica.
Por eso el que vive tóxicamente, muere tóxicamente. Por eso es que buscamos al Señor. Lo buscamos porque lo necesitamos. Él ofrece que nos va a transformar, que nos va a cambiar la vida, que vamos a ser nuevas criaturas, que todo es hecho nuevo. Todo eso está en su palabra. Y eso implica simple y llanamente que va a renovar también nuestra mente, pero esa renovación de mente va a repercutir en nuestra salud física. Está demostrado que aquel que tiene una fe legítima, una fe bien cimentada, enfrenta mucho mejor enfermedades críticas, incluso el cáncer. Cuando una persona comienza a albergar y a alimentar pensamientos negativos, eso se manifiesta en el cuerpo más tarde o más temprano. Proverbios 23:7. Hermanos, versículos que hemos visto muchísimas veces, pero que siempre le descubrimos una riqueza nueva. En la parte inicial del versículo dice: porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Cuando ustedes quieren saber cómo es una persona físicamente, mírenla emocionalmente, y al revés. Cuando quieren saber cómo es emocionalmente, mírenla físicamente. Vamos a ver que algunas cosas físicas son el reflejo de lo mental, de lo emocional. Los pensamientos tienen capacidad de curar. Lo han descubierto los médicos últimamente. Qué increíble que la ciencia esté avalando la palabra de Dios. Pero también tienen la capacidad de envenenar el cuerpo. Esa es una advertencia que lanzo hoy. Se trata de instinto de supervivencia. Si queremos vivir vidas más o menos sanas, tenemos que empezar por limpiar nuestra mente. Los pensamientos negativos, está comprobado también a nivel de ciencia, debilitan el sistema inmunológico. Cuando uno está deprimido, cuando está agobiado, cuando está desanimado, puede adquirir fácilmente una enfermedad tipo leucemia, tipo enfermedad autoinmune. Alguna universidad en Estados Unidos, específicamente la de Stanford, descubrió hace unos años que el organismo secreta más o menos 2000 sustancias entre hormonas, entre neurotransmisores, entre componentes químicos, dependiendo del estado de ánimo. Si el estado de ánimo es de paz, tranquilidad, son una de las sustancias que se segregan. Si es irritabilidad o depresión, son otras las sustancias que van hacia el cuerpo. Por consiguiente, podemos deducir cómo va a ser la salud de esa persona. En el aspecto personal o interfamiliar, tenemos que tener muchísimo cuidado porque podemos comenzar a desarrollar pensamientos negativos dentro del seno familiar hacia las otras personas, familiares nuestros, sin comprender qué es lo que está pasando. Sobre la otra persona no es que tenga un efecto inmediato, lo va a tener con mi actitud, pero el efecto primordial es sobre mí mismo. Quiere decir que la mayoría de las discordias familiares empiezan con pensamientos de crítica. Uno o varios en la familia, sin motivo, se levanta y ya está pensando algo negativo de la pareja o del hijo o de los padres. Es que mi papá otra vez, es que mi mamá, es que mi mujer. ¿Y qué es lo que ha hecho? No, pues con todo el amor trató de preparar unos huevos, pero no le quedaron como a él le gusta, y entonces empieza, es que mi mujer y su cocina. 5 minutos después o 2 horas más tarde está pensando otra cosa distinta. Mire, dejó la nevera cerrada o abierta o sucia. Otro fracción de tiempo y está con otro. No es raro que esa pareja a las 8 de la noche esté en tremenda garrotera, porque simplemente este fulano o fulana no tuvieron autocontrol, autodisciplina,
para limpiar su pensamiento, no sabían que podían hacerlo, que debían hacerlo, que era un mandato de parte de Dios, como vamos a ver en la palabra ahora. Y entonces la toxicidad invadió ese hogar y a las 10 de la noche hay una atmósfera de funeraria en ese hogar. Y los hijos también terminan calando todos. Como los hijos copian a los padres, entonces se están volviendo también individuos, personas peleoneras, conflictivas, negativistas, criticonas. Si los padres supiéramos cuánta responsabilidad tenemos en el ejemplo, si los pastores supiéramos cómo nuestro ejemplo cala profundamente en cada ovejita y supiéramos la responsabilidad tan grande que tenemos delante de Dios, de que si estamos predicando algo sobre cualquier tema que sea, tenemos que ser los primeros en buscar la solución para esos problemas que son para toda la población de una congregación cristiana. Mateo 5:22 dice lo que estábamos hablando antes. Dice, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. ¿Por qué? Aquí está hablando del enojo enfermizo. No está hablando de un disgusto transitorio y que se olvida en el término de una hora. Está hablando del enojo persistente alimentado por la crítica. Yo miro a mi hijo, a mi esposa, o a mi vecino, o mi pareja de trabajo, y empiezo a llenarme de motivos contra él. Y me estoy enojando. Es de ese enojo que nos habla la palabra. El enojo enfermizo de la persona que está llena de amargura interiormente y entonces no se está dando cuenta que no ha abierto su boca, que la tiene con rictus, sí, que su mirada ya está acuchillando, pero no ha abierto todavía su boca, no ha dicho ni una sola palabra, ni ha insultado nada, pero ya es responsable de pecado. Aquí dice, será culpable de juicio. ¿Por qué? Porque está alimentando un odio. No es solamente un enojo momentáneo, es un odio hacia la otra persona. Esa persona que Dios le puso al lado. Por consiguiente es un pecado contra Dios. Está mirando a la persona que está a su lado como fuente de su desdicha, de su infelicidad, en vez de darle gracias a Dios, porque no está solo en el mundo. Señor, gracias por lo que me diste. Gracias por la persona que me tocó, porque yo sé que era ella y nadie más. Tú lo estableciste. Por tanto, ¿qué hago yo? Como soy culpable de juicio, le pido perdón al Señor. Dice aquí, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. El Señor aquí nos está llevando en el Sermón del Monte al pecado por intención, que es tan grave espiritualmente en esta época de la gracia como el pecado por acción. Gravísimo si yo apuñalo, pero igualmente grave si yo odio, si yo busco la parte negativa de la criatura de Dios. Fue por eso que Jesús fue tan enfático en enseñarnos a poner la otra mejilla, pero no como se toma literalmente. Me pegó, venga, me pega otra vez que yo me voy a dejar. No es eso. Eso no es simplemente una enseñanza. Es que si alguien te pide algo que te ofende, tú lo perdones inmediatamente y espiritualmente lo abraces y ores por él. Estás poniendo la otra mejilla en el sentido de que no estás tomando para ti la ofensa. Estás pasando por alto esa ofensa. Pones la otra mejilla si te quiere volver a ofender, pero no pierdes tu dignidad porque como hijo de Dios estás siendo instrumento de redención para esa persona. Toda la premisa de esa palabra es una enseñanza de libertad y de confianza en Dios. Si alguien me está ofendiendo, yo lo que hago es que confío en Dios que va a enderezar el camino de esa persona. Pero obviamente, para eso tengo que dar yo testimonio de que soy instrumento de esa justicia de Dios. Esa actitud de perdón
y de oración intercesora nos libera de el odio, la irritación, la mala voluntad, el dolor, la tristeza que la otra persona nos puede ocasionar. Porque todo ese sufrimiento, cuando me están golpeando a mí repetidamente, me envenena. Ese es el propósito de Satanás. Entonces yo tengo que obrar con la sabiduría de Dios, cambiar mi pensamiento. Esa actitud nos libera, entonces decíamos, del odio, de la irritación, de la mala voluntad, del dolor, de la tristeza, de la frustración, de las heridas que dejan el trato con las personas. Acordémonos que las personas están para bendecirnos y nosotros para bendecirlas, no para que ellas sean nuestro martirio y nosotros el martirio de ellas. Así como nuestros pensamientos pueden enfermarnos, ya vimos, también pueden ayudarnos a sanar. Otra palabra que vamos a tomar para entenderla en profundidad. Enfermedades crónicas pueden mejorar con una visión diferente en el pensamiento. No estoy hablando de pensamiento positivo, ni de imagenología metafísica. Estoy hablando de un versículo que está en Mateo 21-22. Dice: y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Hoy se nos revela una nueva cosa aquí. Este creyendo, obviamente está conformado por la fe que es confianza, por la fe que es certeza y por la fe que es fidelidad. Claro que sí. Pero este creyendo aquí, hoy, a la luz de lo que estamos analizando, tiene que ver con ese pensamiento renovado que se repite. Entonces, resulta que yo tenía una úlcera gástrica porque estaba muy ansioso. El Señor me mostró con la palabra que hoy tenía que empezar a calmar esa ansiedad. Señor, cambia mi ansiedad por mi confianza en ti. Señor, tú sabes lo que me cuesta, yo siempre caigo en ansiedad. Entonces, repite, Señor, esa confianza en ti cuantas veces necesite. Repítela tú, administrándomela, y yo la voy a repetir en mi mente. Entonces, ahora empiezo a orar: Señor, sana mi úlcera, confío en ti, porque mi pensamiento ya se está amoldando al tuyo. Ahora yo confío en lo que tú dices, que si yo te pido con certeza, con confianza, pero también con repetición, porque mi pensamiento es nuevo, mi enfermedad se sana. Creo que nos descorazona mucho la sanidad cristiana porque a veces oramos y no se produce. Y es que no hemos visto que la sanidad cristiana tiene que empezar por el cambio de pensamiento. ¿Cómo sanamos a una persona que tiene una enfermedad? ¿Cómo la sana el Señor si continúa pensando con ese pensamiento que causa esa enfermedad? O sea, apenas lo sane, vuelve otra vez la enfermedad. Y eso se repite para nuestras situaciones personales también. Tenemos que gastar más tiempo mirándonos a nosotros mismos, cómo pensamos y cómo actuamos, y menos tiempo perdidos en WhatsApp, en Instagram y en cosas así, que no nos dejan evolucionar. Hoy es un buen día para comenzar a orar y en fe ver a Dios obrando en nosotros. Jesús dijo: todo lo que pidan en oración, fue Jesús, crean que lo recibirán y se les concederá. ¿Qué necesitas tú? ¿Qué necesito yo? ¿Necesitas paz? Primero tienes que empezar a creer que esa paz te va a venir. Segundo, abandona los pensamientos de ansiedad, porque si continúas en ansiedad no va a venir la paz de Dios. Otra vez, Isaías 26:3: tú guardas en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. En ti ha confiado. Es el tremendo misterio cristiano de la fe, ese que le cuesta tanto a cada creyente, a todos y a cada uno, creer y confiar en el Dios de la palabra y confiar en la palabra de ese Dios y ponerla por obra. Bueno, vamos a terminar entonces
con una visión un poquito más amplia, resumida, de qué es lo que tenemos que hacer en términos generales. Ya vimos que tenemos que cambiar el pensamiento, pero ¿por qué el solo pensamiento no cambia? Porque hay que hacer varias cosas. Vamos a ver. Lo primero que tenemos que hacer es confiar en el Salvador, ¿cierto? Obvio, o sea, ser creyentes en Cristo. Segundo, seguir una verdadera vida cristiana. Verdadera vida cristiana, no una vida que remedia un cristianismo. Una verdadera vida, o sea, una entrega a Dios, un compromiso con Dios, una búsqueda de Dios. Y tercero, cambiar nuestros pensamientos. Como se darán cuenta, está en último lugar. Primero yo tengo que ser salvo. Y si soy salvo, tengo que renovar mi compromiso con el Señor todos los días. Vivir la vida cristiana plena. Y entonces ahí sí mis pensamientos cambiarán. Mire, ¿qué hacer para pensar con la verdad? Varias cosas. Primero, velando. Estos son términos de higiene cristiana. Y voy a leer diferentes Biblias porque las que escogí tienen la forma más clara de enseñarnos la verdad. ¿Qué es velar? La Biblia, palabra de Dios para ti, en Mateo 26:41 dice: velen y hablen con Dios para que no entren en tentación. Me encanta eso. Todas las otras traducciones dicen velen y oren. Y como ya hemos rutinizado la oración, no nos acordamos que es hablar con Dios. Velen, o sea, estén despiertos, estén alertas, porque el diablo les va a poner las trampas que ustedes menos se imaginan en el momento que menos lo piensan, menos lo esperan. Velen. ¿Quién pone las trampas? La persona más inesperada del mundo, a veces en la que más confían. Así es. Por consiguiente, cualquier aparecido también va a ser instrumento. Velen. No sean confiados, no sean crédulos, velen. Y hablen con Dios. Señor, me siento débil contigo. Señor, quiero más de ti, pero no puedo. Señor, algo en mi cuerpo no me deja. Ay, cierto, Señor, ya tú me respondiste. No es por lo que yo siento, no es por vista, es por fe. Señor, yo creo que tú estás conmigo. Aunque yo me sienta mal, tú estás conmigo. Eso es velar. Y eso es hablar con Dios conforme a la verdad. En verdad, el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Siempre va a ocurrir eso. El cuerpo es débil para orar, para ayunar, para buscar en la palabra, para congregarse, para mantenerse sobrio en una predicación. Porque a los 15 minutos ya todo el mundo está... ¿Cómo se hace mantenerse despierto en una predicación? Señor, ayúdame, es tu palabra, esto es para mi bien. No es una enseñanza teórica. Yo necesito poner esto en práctica ya. Perdóname porque hace un rato me equivoqué precisamente porque no te puse atención y sé que dentro de 1 hora o 10 voy a tener una prueba de esto otra vez. Entonces, ayúdame. Estoy hablando contigo. Ahora, Señor, ¿tú qué tienes que decir? Hablar con Dios es de doble vía. Dios habla. Y habla de muchas maneras. Muestra de muchas maneras. A veces hacemos decisiones erradas porque no estamos oyendo lo que Dios nos está diciendo y nos está hablando claramente. De muchas maneras. Entonces, primero velando, segundo orando. Ya dijimos que era hablar con Dios. Aquí la misma palabra de Dios para ti, una versión nueva, acabó de salir. En la primera de Tesalonicenses 5:17 dice: hablen con Dios sin cesar. Ay, es que las otras versiones dicen oren sin cesar. Uy, pero no, es que eso es arrodillarse y eso es juntar las manos y eso no, que aburre. No, miren, hablen con Dios como si fuera un amigo, un maestro, un sabio, un guía, un abogado, un médico. Señor, ¿y ahora qué hago? Hablar significa, que dije antes, doble vía. Yo hablo y él habla. Velando y orando, van dos. Tercera, ayunando. Esta sí que no nos va a gustar. Ay, se puso religioso el pastor.
Nueva Traducción Viviente en Joel 1:14. Bueno, aquí hay interpretaciones todas las que ustedes quieran, la más literal. Proclamen un tiempo de ayuno, convoquen al pueblo a una reunión solemne, reúnan a los líderes y a toda la gente del país en el templo del Señor su Dios y allí clamen a Él. ¿Qué quiere decir ese versículo? Te lo voy a poner más fácil. Trae a los tuyos y a los que quieran estar junto a ti. Convócalos a una congregación en el nombre del Señor, 2 o más. Proclamen ayuno. ¿Qué es eso? Estúdiense ustedes mismos y digan, creo que nos falta hablar más entre los dos. Vamos a hacer ayuno de silencio, en el sentido de que no vamos a comer silencio, sino vamos a hablar, vamos a comunicarnos. O al revés, hablamos mucho y no decimos nada. Vamos a hacer ayuno de hablar y vamos a mantener un poco más de silencio. O el televisor nos está quitando mucho tiempo, ayuno de televisor. O el celular, ay Dios mío. Depende, el celular puede ser usado para bien. Yo lo uso mucho y lo uso para investigar, para compartir devocionales. A veces también me meto en un momentico de relax, me encanta ver gaticos, ¿no? Pero yo sé que si me quedo media hora viendo gaticos, me contaminé. Entonces me toca hacer ayuno de gaticos. Hay muchas formas de ayunar, hermano. No solamente no comer y no beber, sino aquello que más sabes tú que necesitas dejar. Íbamos en 3, repaso: velando, orando, ayunando, escudriñando las Escrituras. El 4, Nueva Traducción Viviente, Juan 5:39. Ustedes estudian las Escrituras a fondo porque piensan que ellas les dan vida eterna. Esta traducción es muy clara allí. Pero las Escrituras me señalan a mí. Oh, hermano, no te quedes solo en la Biblia. Después de que leas tu Biblia, busca al Señor. Porque si solamente lees tu Biblia, no estás haciendo sino una mitad de la tarea. La Escritura es la carta del Señor para tu corazón, para que vayas y hables con el Señor. Entonces, escudriña las Escrituras para que termines congregándote primero con Dios en tu lugar de reposo, tu lugar íntimo, o con los santos. Nueva Traducción Viviente en Hebreos 10:25. Y no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos, sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca. Les recuerdo, hay 2 tareas que el pastor enseña para el creyente y su crecimiento. 1, congregarse, porque en la congregación Dios alimenta de una forma muy especial cuando todo su cuerpo, sus manos, sus pies, su estómago, sus pulmones, sus riñones, o sea, Pablo, Juan y Jacinto, y Ramona y Rosita, que son la congregación, se juntan, el pulmón, el riñón, ¿recuerdan? Para que el cuerpo funcione, porque Cristo es la cabeza. Tenemos que ver eso, no se trata de una costumbre que quién sabe quién se inventó, de levantar un edificio, poner un aparatico que se llama púlpito y después reunir a un poco de gente para pedir plata. No, congregarse es buscar de Dios, pero de la manera que Él dice, que es muy distinta a la otra manera que Él dice, que es buscar a Dios en intimidad. Son 2 formas de reunirnos con Dios. Y eso es lo que debe enseñar todo pastor. Es vital que se congreguen, vital, porque lo que tú recibes en la iglesia no lo recibes cuando estás solo. Pero lo que recibes cuando estás solo, no lo recibes en la iglesia. Entonces, tienes que salir a buscar a Dios en soledad también, porque allí Dios te va a revelar cosas que en la iglesia no vas a recibir. Entonces, si solo te congregas, tienes la mitad de lo que Dios da. Y si solo buscas a Dios en soledad, tienes la mitad de lo que Dios te da.
La cuarta y la quinta, la final y la conclusión. Sobre todo tenemos que entender que todas estas cosas que estamos diciendo, congregarnos, velar, escudriñar las escrituras, ayunar, limpiar nuestros pensamientos, todo tiene como objetivo una mayor comunión con el Señor. Si nuestros pensamientos están sucios, no vamos a poder encontrar la santidad y la pureza del Señor. Si no nos congregamos como Él dice, tampoco. Si no velamos, vamos a ser víctimas de Satanás y Satanás nos va a azotar a la derecha y a la izquierda y no podremos tener comunión, unión, comunicación con Dios. Cierro con este versículo que está en la palabra de Dios para ti del año 2022, Primera de Corintios 1:9. Fiel es Dios, quien los llamó a la comunión de su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Es un llamado, no es si nos place. Así como nos llamó a salvación, nos llama a comunión. Porque la vida eterna, hermanos, va a ser un constante andar con Él y hablar con Él y recibir de Él. Si no nos preparamos desde ahora, no estaremos listos nunca para andar con Él. Como cristianos tenemos que ser más sacrificados, más dóciles, más sometidos a lo que el Señor dice en su palabra. Por eso es que vemos tanta palabra y por eso es que traigo tantas versiones diferentes para que quede bien claro lo que el Señor nos quiere decir. Amén.